Un verdadero campeón se concentra en el presente. Un verdadero líder se concentra en el presente. Equipo coordinador de la Universidad del Valle de México, amigos virtuales todos. Es para mí un placer esta tarde estar con ustedes y poder compartirles un poco de mi experiencia en relación al tema de liderazgo y la comunicación efectiva. Comencé esta plática con esta breve introducción que dice que un verdadero líder se concentra en el presente. Quiero pedirles a todos ustedes que nos concentremos en este momento y que disfrutemos de esta plática. Voy a compartirles un poco de lo que sé y de esta manera poder crear de nuevo un concepto que nos vuelva a la base del liderazgo y la comunicación. Permítanme en este momento compartirles mi presentación. Si vemos alguna interferencia técnica, por algo no la pueden ver, háganmelo saber, por favor. Todo correcto, sí se alcanza a ver, gracias. ¿Qué significa vivir el presente? Un hombre se le acercó a un viejo anciano y le dijo: me han dicho que usted es sabio y quiero que por favor me diga cuáles son esas actividades que usted puede hacer o cuáles son esas cosas que usted hace que no está al alcance de las demás personas. El anciano le contestó tranquilamente: cuando duermo, simplemente me concentro en dormir y duermo. Cuando como, simplemente me concentro en comer y como. Y cuando estoy platicando contigo, simplemente me concentro en platicar contigo. La persona que le había preguntado esto al anciano le dice: oye, pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy un sabio. El anciano le replica: yo no lo creo así. Porque cuando tú estás comiendo, estás pensando en lo que vas a hacer más adelante. Estás pensando en los problemas que has tenido durante el día, o te afligen los problemas que ya tuviste. De igual manera, cuando quieres dormir o estás durmiendo, te llevas todos los problemas a la cama. Padecerás insomnio y no podrás dormir. Por otro lado, cuando estás platicando conmigo, ya estás pensando en qué me vas a responder. No estás disfrutando esta plática que tenemos en este momento. Pareciera que me quieres interrumpir para responderme. El secreto está en vivir cada instante de nuestra vida, vivir cada minuto que se nos presenta, conscientemente disfrutando del milagro de la vida. Por otro lado, quiero comentarles que si nos lamentamos por el pasado o si nos preocupa el futuro, le estamos restando fuerza a nuestro presente. El mayor acto de generosidad que podemos tener con el futuro es traerlo todo al presente. Y bien, comencemos con esta plática que he preparado para ustedes. Voy a comentarles primeramente lo que es los tipos de liderazgo. ¿Y por qué menciono tal cual en mi título liderazgo y comunicación back to basics? Es tal cual porque independientemente de toda la bibliografía que encontremos en relación a los conceptos de liderazgo, encontraremos muchos conceptos que se han derivado precisamente de una base que no debemos perder de vista en ningún momento. Primeramente tenemos al líder participativo o democrático. ¿Qué quiere decir este tipo de liderazgo? Bien, el líder se apoya en sus liderados o en su equipo de trabajo para tomar decisiones. Analizan la información juntos, pero recordamos también que el líder es quien tiene la última palabra en la decisión. Hasta este punto, igual quisiera comentarles lo siguiente. Dentro de estos tipos de liderazgo iré comentando algunas cualidades de los líderes. Yo, en lo personal, apoyo infinitamente y valoro mucho la puntualidad, y no nada más de un líder, de todas las personas. El tiempo es lo más valioso que todos tenemos para nosotros mismos y para compartir.
La puntualidad debe ser una cualidad y una característica muy importante, clave en el desempeño de un gran líder. Por otro lado, tenemos la innovación. Hoy en día, con todo este tema de la contingencia de salud, pues nos hemos volcado algunas organizaciones a buscar nuevos métodos o estrategias para llegar a todos ustedes, para seguir transmitiendo el mensaje de liderazgo y la comunidad. En este sentido, tenemos que innovar. Contamos con muchas herramientas para hacerlo. Sin embargo, la innovación es otra clave que no debemos olvidar. Yo quiero preguntarles hasta este momento, ya después de haber visto este primer tipo de liderazgo, les pregunto, ¿quieren que sigamos esta conferencia con mis diapositivas en el orden que lo he preparado? O incluso les pregunto, ¿puedo manejarles una conferencia al revés? Dirán, wow, ¿qué es esto de una conferencia al revés? Bien, puede ser que ustedes de alguna manera me hagan preguntas en relación a estos temas que están viendo en este momento en pantalla y yo con base en eso pueda desarrollar algunas respuestas, conferencia, que pueda ir encajándolo en esto que he preparado. Como les dije, el líder democrático consensa con sus liderados y en conjunto toma decisiones, pero deja también que sus liderados participen en estas decisiones, tomen decisiones. Me apoyo en este sentido con mis colaboradores, coordinadores de la incubadora VM. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento y comenzamos la conferencia al revés, igual lo pueden hacer. Y verán que todo líder debe estar preparado ante alguna situación, contingencia o simplemente cambiar la jugada, romper un esquema, salir de la caja, romper paradigmas. La innovación es muy importante. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta en este momento con respecto al menú que están viendo para esta tarde, que les he preparado, adelante. Si no, me van a dejar a mí la última palabra en esta decisión y ya la tomaré. Si hay algo que me quieran preguntar o continuamos. ¿Hay algo en el chat, Mar? Sí, nos mencionan. Bueno. Sí, buenas tardes. Dice Muy buenas José tardes, ¿me García, escuchan? ¿cómo debe ser un líder en tiempos de cuarentena? Bien, vamos a aprovechar el canal del chat que tenemos para evitar quizá algún tipo de ruido. Me apoyaré con la lectura que nada más me haga la universidad y un líder en cuarentena. Amigos estimados, yo les voy a decir lo siguiente. Un líder no se queda postrado ante una adversidad, ante una situación emergente. ¿Qué tenemos a la mano para seguir creciendo? Quizá muchos no han conservado su trabajo, no están llevando el ingreso a casa, quizá otros sí, pero todos estamos viviendo nuestra propia historia. Todo lo que tenemos a nuestro alcance para superarnos como grandes líderes, pues es precisamente este esquema de educación a distancia, conferencias virtuales, sesiones online, diferentes términos para lo mismo. Es una capacitación continua con los medios que tenemos a nuestro alcance, que en tiempos de confinamiento, contingencia o cuarentena, tenemos que aprovecharlos para no quedarnos postrados. Tocar fondo en una adversidad es un alivio. ¿Por qué? Porque ya no hay más para abajo. Todo va a ser de nuevo hacia arriba. En ese sentido, vamos a ver una de las características individuales de los líderes, pero me iré de alguna forma mostrándoles algunos tipos de liderazgo que también traigo preparados, entre otras cosas. Si hay otra pregunta, con gusto, ya abrí un poco la pauta sobre lo que les voy a comentar. Bien, si les parece, vamos a continuar al final de la presentación. Obviamente daremos el tiempo para preguntas y respuestas y con mucho gusto, si tengo las respuestas, se las comento en ese instante. Continuamos.
¿Qué vimos ahorita? Y quiero compartirles esta frase que a mí se me hace muy interesante, creo que todos vamos a comulgar con ella, y dice: rompe esquemas e innova. Atrévete a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Hay otro tipo de líder que lo traigo a la mesa como un concepto base, es el líder liberal. Por ahí encontraremos la bibliografía que también lo denomina laissez-faire, que quiere decir, ahora sí que perdón por el francés, pero es francés, y quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Entonces este líder deja trabajar a su equipo de trabajo, confía en ellos. De alguna manera pareciera que no le importa nada, que no está al pendiente, mas no es así. Simplemente esta persona está confiando en todo el potencial de su equipo para dejarlos trabajar. No aplica una supervisión estricta, directa, para que las cosas se den, para que traiga resultados. El tercer tipo de liderazgo, y no más o menos importante por el orden en el que estoy comentándolos, es el líder autoritario o autocrático. Este líder, de alguna manera, como su nombre lo dice, pues se basa en el poder que tiene para simplemente imponer. Dice lo que tiene que hacerse, prácticamente es él quien toma las decisiones, y pareciera entonces que no está confiando en su equipo de trabajo. De alguna manera, estos líderes los identificamos por el temor y el castigo que parece ser su modo de motivar a sus liderados. Y bien, hasta este punto yo quisiera preguntarles, estimados, de estos tres tipos de liderazgo que hemos visto hasta este momento, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el que mejor se adapte o el que mejor tenga resultados como líder que es? Si hay alguien que quiera opinar, estaremos atentos al chat, pero quiero que me digan qué tipo de liderazgo consideran que es más efectivo. Si hay algún comentario, adelante, por favor. Dice, depende de las características y formación del equipo, nos comenta Mireya. El liderazgo participativo debería ser más eficiente hoy en día, pero creo que una combinación de todos es lo que mejor funciona, nos dice Félix. Depende de la circunstancia, nos dice José Luis. Líder participativo, nos dice Cuevas, apellido Cuevas. Líder liberal, Alejandra. El que mejor tiene resultados es el saber combinar el liderazgo en conjunto con cada uno de los tipos platicados. Nos contesta Fernando Santandreu. Nos dice Natalia, considero que el participativo, ya que considera un equipo, porque además de que hay lluvia de ideas, hay un complemento unos con otros. Alejandra Rodríguez nos dice liderazgo situacional, Mario Ramírez el segundo, y tenemos más comentarios. Gracias, Mar. Excelente, amigos. Creo que me van a apoyar con el resto de la charla, de la conferencia. Efectivamente, concuerdo con todas sus respuestas, pero hay alguien por ahí que comentó liderazgo situacional. Quizá ese término lo podemos englobar en las diferentes combinaciones que muchos de ustedes también han estado externando en este momento. Pero efectivamente, liderazgo situacional, que dependiendo del contexto y dependiendo de las circunstancias que nos rodean, es el que nos va a permitir actuar en un momento dado. El líder tiene que ser multifacético, sin embargo, debe de anteponer los intereses del equipo antes que sus intereses personales. Entonces, dependiendo de cada personalidad, estilo, emociones, creencias, preparación, experiencia, circunstancias que los rodean en el equipo de trabajo, tendrá que actuar. Y el liderazgo situacional, entonces, se deriva de esta combinación de estos tipos de liderazgo. Bien, pasamos ahora de esta teoría base, que les repito, hay muchísima bibliografía en relación a los tipos de liderazgo, pero recordemos algo esencial, algo real que no debemos perder de vista, y lo voy a poner en el marco teórico de lo que es un liderazgo empresarial. El concepto de liderazgo empresarial se define como la habilidad, el proceso o la habilidad
de influir en los demás para obtener resultados, satisfacer necesidades, lograr las metas. Entonces, este liderazgo empresarial es la habilidad o el proceso por el cual un líder o la persona responsable influye en los demás para obtener resultados en una organización. Y permítanme ponerlo en este contexto. Vamos a seguir interactuando. Yo recuerdo, y quiero platicarles un poco de historia de cuando tuve la oportunidad de estudiar la escuela primaria. Ya pasó algo de tiempo, ya hay cierto kilómetro recorrido, por eso estamos aquí. Y bien, en la primaria, me voy a ubicar en sexto año y me decía mi maestro, saquen su libro de ciencias sociales y subrayen lo más importante. Esa técnica o esa práctica la hacían conmigo, creo con muchos de ustedes también. Y bueno, yo no podía de alguna manera escrutinar o discernir cuáles son esas ideas o las claves del mensaje que me daba esa lección y prácticamente terminaba subrayando todo el texto, terminaba subrayando todo el libro. Después me brinco un poquito a temas en la universidad donde ya uno empieza a investigar un poco más en los libros. A mí me tocó investigar en libros y pues bueno, una vez me vi un maestro que estaba ya no rayando, sino con un marcatexto marcando el libro y me regañó y me dijo, los libros no se rayan. Que bueno, a mí me enseñaron que sí podía sobresaltar las ideas más importantes. Porque al final de cuentas, cuando leemos un libro, lo importante es que saquemos ideas que después podamos compartir o aplicar. Pero volviendo a la historia. Y yo terminaba subrayando todo el libro. Después, poco a poco, sí tuve el criterio y la capacidad de poder elegir las ideas o las claves más importantes de ese texto. Con base en el concepto que les he dado de liderazgo empresarial, díganme ustedes, si me hacen favor de seguir participando en el chat, ¿cuáles son esas 2 o 3 palabras claves que ustedes subrayarían o resaltarían? Repito, el liderazgo empresarial es el proceso o la habilidad. Pero le iba a decir, pero no quise decir antes de ella. Es el proceso o la habilidad a través del cual un líder influye en los demás para obtener resultados, lograr las metas. Los escucho, misma mecánica. Ecuanimidad, nos dice Anairis. Comunicación efectiva, nos dice Cuevas. Proceso de influir, nos dice Cita Garza. Confianza, Elizabeth Jiménez. Alejandra Rodríguez, influir más logro. A ver, nos están llegando muchos. Gracias, Mar. Confianza y comunicación, motivación, congruencia, gratitud, confianza, etcétera. Excelente, Mar. Muchísimas gracias. Repito de nuevo, y esto es algo muy, muy importante que a veces nos pasa. Desde luego agradezco los comentarios de todo nuestro auditorio. El concepto que les di es sencillo, nada más dije, es la habilidad o el proceso a través del cual un líder influye para obtener objetivos o lograr las metas. Gracias por sus comentarios. Efectivamente, sin embargo, aquí hay 3 palabras, permítanme, claves, que si ustedes comulgan conmigo, pues lo compartiremos y crearemos nuestro propio concepto. Habilidad, influye, objetivos. El concepto de liderazgo empresarial es la habilidad o el proceso a través del cual el líder influye para satisfacer objetivos y necesidades de la empresa. Esto es la esencia, esta es la base y no la perdamos de vista. Si hablamos de un liderazgo empresarial, las organizaciones tienen que cumplir sus objetivos y sus metas, ser rentables. Y todos los objetivos que se plantearon desde una planeación en un primer nivel, como parte de un proceso de planeación estratégica, tienen que llegar a todos los colaboradores de la organización
Y los líderes directivos son los responsables y tendrán sus habilidades y procesos para que estos objetivos se cumplan. De igual manera podemos llevar este concepto en familia, en un club, en una organización, etcétera. Pero este concepto es clave y tengámoslo en mente. Ahora, pasando un poco a lo que es cómo las organizaciones entonces a través de sus líderes pueden dirigir su empresa, voy a comentar aquí unos puntos que no está de más los repasemos. Primeramente tenemos que debemos retroalimentar al equipo para ajustar estrategias. Punto número 1, se hace una planeación. Sin embargo, sobre la marcha, si vemos que algo no está dando resultados, es de sabios cambiar de opinión y se tienen que replantear estrategias. La retroalimentación es muy importante. Sabemos que lo que no se mide no se puede controlar. Y es muy importante que todos en la organización sepan cómo están haciendo su trabajo, cómo se están acercando a las metas y por ello la retroalimentación. Se puede hacer oficialmente a través de un departamento exclusivo que son recursos humanos, relaciones humanas y directamente los jefes con cada uno de sus grupos en las diferentes áreas. Por otro lado, si observan ya en pantalla, el siguiente punto es ayudar y acompañar a las personas en su desarrollo profesional. Prácticamente la tarea de un líder no es hacer más seguidores, no es que estas personas lo sigan. La tarea de un líder es hacer líderes. Si no están realmente generando, haciendo más líderes, pudiéramos decir entonces que el líder no está haciendo su trabajo. Tampoco podemos pensar que un líder se despegue mucho de su equipo de trabajo y de repente el líder tenga un gran desarrollo ya en otros ámbitos, pero todo su equipo se está quedando muy abajo o abriendo una brecha muy amplia entre líder y liderado. Es muy importante entonces que acompañemos a nuestro equipo de trabajo para que puedan lograr los resultados. Inspirar al equipo de una forma coherente. No sé si alguno de ustedes pues sí conozca el tema del doctor Miguel Ruiz en uno de sus libros de la bibliografía que nos ha compartido. Hay uno que son los 4 acuerdos. Y uno de los 4 acuerdos que traigo a la mesa en memoria es honra tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y con lo que decimos. Entonces, este punto también es muy importante. Tenemos que ser coherentes de alguna manera con lo que estamos prometiendo, con lo que decimos sí, con lo que de alguna manera estamos vendiendo a nuestro equipo de trabajo. Pensar y decir en la misma sintonía. Otro de los puntos importantes para dirigir una empresa, los líderes, pues tenemos que escuchar al equipo con una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? No olvidemos la escucha activa. Somos más dados a hablar y menos a escuchar. Y en el momento en que nosotros dominamos la habilidad de una escucha activa, como lo dije al principio en la historia, si estoy hablando con ustedes en este momento, voy a disfrutar la plática con ustedes en este momento. Y de alguna manera la interacción que hemos estado haciendo es parte de una escucha activa. Hasta este punto yo estoy viendo la forma como ustedes pueden estar sintiéndose a través de mi plática. La escucha activa entonces, en el momento que estamos escuchando hay una retroalimentación o también hay una serie de preguntas para asegurarnos que nuestro equipo, nuestros liderados están entendiendo el mensaje y que yo también me asegure en decodificar el mensaje que ellos me hacen llegar. Otra clave en los líderes organizacionales es todos somos importantes, todos logramos los resultados. Aquí básicamente es hablar de trabajo en equipo. Todos de alguna manera conocemos este concepto y tenemos que aplicarlo en las organizaciones. Por último, en estos puntos es enseñar desde el ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? A veces decimos, las palabras se las lleva el viento, etcétera. Sin embargo, el ejemplo arrastra. Y en este sentido yo quiero dejarles esta frase sobre la mesa que dice, el ejemplo no es lo principal para influir en los demás. No es lo principal, es la única cosa. Ahora bien, díganme ustedes, amigos, base en lo que ya hemos estado comentando de un liderazgo
empresarial, de los líderes de las empresas, ahora vamos a la parte personal. Ahora sí, ¿cuáles son estas habilidades que un líder en lo individual debe predicar? Y primeramente, y tenemos que ser muy conscientes de este punto, líder de sí mismo, líderes nosotros mismos. Yo no puedo dar algo que no tengo. En este sentido, tenemos que comenzar nosotros mismos. Tenemos que capacitarnos, tenemos que estar a la altura de los temas que son importantes hoy en día, en la actualidad. Tenemos que jugar un poco, incluso con nuestros sentimientos, con romper patrones, paradigmas que a lo largo de nuestra vida nos hemos creado y que a veces, aunque no queramos, nos van a truncar en el camino de un líder. Entonces, tenemos que comenzar primeramente con ser líderes de nosotros mismos. Yo forjo mi camino y cuando yo veo que mis objetivos, mis intereses encajan con un equipo de trabajo, encajan con una idea grupal, encajan con una organización, entonces es donde yo voy a darme a esta organización y a este equipo de trabajo, primeramente gobernándome a mí mismo. Por otro lado, en lo individual, un líder también tiene que ser un planeador estratégico. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en las organizaciones se da el tema o se da el proceso de planeación estratégica. Si lo ponemos en el marco de la organización, tiene que haber una planeación estratégica. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, si nos acompañan obviamente colaboradores, gerentes, mandos medios, directores de empresas, pues compartirán conmigo este concepto, que partimos de la definición de una misión, de una visión, y para poder generar estrategias y objetivos tenemos que hacer estos análisis de oportunidades y fortalezas y por otro lado de debilidades y amenazas. Sin embargo, desde un marco grupal u organizacional a un marco individual, también nosotros como líderes tenemos que ser planeadores estratégicos con nuestro tiempo, con nuestros objetivos, con lo que quiero transmitir a los demás, con lo que estoy compartiendo día con día y con lo que quiero aprender día con día. Por otro lado, también decimos que los líderes son grandes motivadores, son grandes, excelentes comunicadores. Y en este punto, querido auditorio, es donde yo siento este sentimiento inefable de querer compartir lo que de alguna manera también como grandes comunicadores y motivadores hacemos. Aquí es donde hago este enlace de lo que es el liderazgo con la comunicación efectiva. Traigo esta parte, hasta este momento quiero de nueva cuenta interactuar un poco con ustedes. Si me siguen en esta mecánica, esta parte de la interacción la estoy haciendo precisamente porque la base de toda educación, compartir conocimiento, experiencias, también se da, no debemos perderla de vista, también se da de una forma interactiva. Si hoy en día no podemos reunirnos físicamente a compartir el conocimiento, lo estamos haciendo a través de estas plataformas virtuales. Sin embargo, la base de todo aprendizaje, conocimiento también se da con la interacción. No porque tengamos más tecnología en las organizaciones, en las escuelas, en los centros de capacitación, no porque tengamos más tecnología y todo lo queramos hacer a través de la tecnología, quiere decir que vamos a obtener mejores resultados. Es por ello que de alguna manera trato de interactuar con ustedes para que no perdamos la base también de la interacción. Bien, vamos a hacer un pequeño juego, si me pueden apoyar en este momento como lo estamos haciendo, que ustedes me digan, miren, de repente en casa con mis hijos jugamos a adivina de qué se trata. Entonces, tan solo con estar en un punto y observar algo que tenemos a nuestro alrededor, decimos, ya tengo pensado algo. Y decimos, ¿qué es? Es cosa, es animal, etcétera. Pues es cosa. Ok, ¿de qué color es? No, pues es animal. Pues ok, ¿cómo es? ¿Es peludo o no? Ok, pues es comida, verde por fuera, rojo por dentro, etcétera. Y hasta que adivinemos.
Quiero que me digan si a alguien se les viene a la mente a ustedes que es una persona que nació en 1964. Si me siguen en la presentación, cedo entonces el chat a sus comentarios para que me digan, nacido alguien en 1964. Podrán decirme, soy yo, es mi papá, es mi tío, no sé, los escucho. Nos comentan, tú, es usted. Tan viejo me ¿Mexicano o ve. extranjero? No, Es pregunta. ¿Mexicano o extranjero? extranjero, pero tiene algo de México. Ahorita les voy a explicar. Dicen mi esposa, Claudia Verdín. ¿Es famoso? ¿Habrá alguna, bueno, personaje famoso? ¿Es mi compadre, mujer o hombre? ¿Es escritor? Es famoso, es ¿Hombre o hombre. mujer? ¿Hombre? Les voy a ¿Es dar escritor? gracias, les voy a dar otra pista. Si me siguen, por favor. Aquí está una fotografía. Es hombre, es famoso. Bill Gates, Está nos comentan. Gates. Bill Bill Gates. Gates. Steve No Jobs. es- ¿Todavía vive? Es pregunta. Otra pista. Dice John Lennon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, John Lennon, Jeff Gracias, Bezos. Mar. Gracias, Mar. Efectivamente, ya por ahí comentaron Jeff Bezos. Es correcto. ¿Por qué traigo a esta persona? Jeff Bezos. Jeffrey Bezos. Ok, comento. Dijimos que es estadounidense, pero tiene algo de México. ¿Saben por qué? Esto es sarcasmo, es un pequeño chiste. Nació en Nuevo México, Estados Unidos. Jeff Bezos, así como grandes empresarios exitosos, efectivamente comentaron Bill Gates, efectivamente comentaron Steve Jobs, también comentaron, no sé si Carlos Slim, pero bueno, es de esta índole, magnates de este tipo. Sin embargo, traigo a la mesa a Jeff Bezos. Desde 2018, nominado por la lista Forbes como el hombre más rico del mundo, precisamente porque ha crecido inmensamente el valor de Amazon, el valor comercial de la empresa Amazon. Y es quizá la única persona o de las 2 o 3 personas que en este tiempo de contingencia han seguido creciendo su fortuna. Jeff Bezos, como estas personalidades que comento esta tarde, pues efectivamente son grandes empresarios exitosos. Y si definimos el éxito como algo que descubres que puedes hacer, que te apasiona y que también te vas a especializar una y otra vez, ciclo tras ciclo, hasta llegar a la cúspide y poder compartir este éxito. De alguna forma, Bezos, por lo que he leído y me he enterado, pues también su fortuna, pues de repente ya la está compartiendo con algunas fundaciones. Esta persona en 1995, cuando nació el Internet, cuando se dio el boom del Internet, yo todavía estaba en la universidad, pues esta persona tuvo la visión de crear una tienda, digamos, en línea, una venta en línea de libros. Y así, sin entrar en muchos detalles de su historia, fue como creó Amazon. En ese tiempo la librería se llamaba cadabra.com, empezó en el garage, bueno, eso es lo que nos platica la historia, la bibliografía, empezó en el garage de su casa con 3 servidores, con una persona que le ayudaba. Jeff Bezos ya era un funcionario financiero en Nueva York, obviamente sí con cierto poder adquisitivo, que también de alguna manera sus padres le heredaron y pusieron pues, el negocio que hoy en día conocemos como Amazon.com. Pero así como esta persona y las otras que les comento que figuran en la lista de los grandes empresarios millonarios, comparten de alguna manera 4 de sus virtudes o cualidades que tienen que ver con las 4 cualidades individuales de todo líder, que esta tarde yo lo encierro en un concepto base.
La primera cualidad de estas personas millonarias es confianza en sí mismos. Creyeron, jugaron el riesgo, creyeron en sí mismos, crearon en su subconsciente el tipo de vida que querían vivir y así lo creyeron. Por otro lado, entonces, también estas personas se caracterizan por tener una gran visión. Descubrieron en ese momento todo el potencial de la nueva herramienta que acercaría al mundo en un esquema globalizado, todos conectados, y pues tuvo esa visión de poder generar necesidades en la humanidad para acercarse a través del comercio electrónico. Por otro lado, también estas personas apuestan por lo que es la investigación y el desarrollo. Continuamente están investigando y desarrollando nuevos modelos de negocio. No se quedan en su zona de conformismo o quizá su zona de confort y siempre en todo momento están ideando nuevos modelos de negocio. Y por último, se comenta también de estas personas que son personas apasionadas por la lectura. Por ahí en la nota que leí dice que prácticamente se concluyen o se resetean un libro cada semana. 52 libros al año. Imaginemos entonces el criterio o la sabiduría que estas personas nos pueden compartir. Pero ¿por qué lo traigo a la mesa? Si ya algunos de ustedes obviamente han tenido la oportunidad de seguir alguna conferencia, alguna plática de estas personas, y no nada más Jeff Bezos, otros grandes empresarios que conocemos en esta lista, al igual que otras grandes personas, comunicadores y motivadores, pues se darán cuenta que estas personas líderes, pues de alguna manera son grandes oradores, grandes comunicadores, poseen esta habilidad de hablar en público y lo más importante es que transmiten un mensaje que de alguna manera nos motiva a la acción. Con esto en mente, quiero comentarles entonces mi siguiente frase que dice: el lenguaje del liderazgo es el arte de la comunicación. Hasta este momento hago entonces el enlace como un gran líder a través de la comunicación, la persuasión puede llegar al corazón de cada una de las personas para motivarlas a la acción, para motivarlas a cumplir los mismos objetivos y metas, compartir los intereses como tal. En este sentido, entonces, yo les pongo ahora sobre la mesa, ya haciendo el enlace hacia lo que es la comunicación, que tenemos diferentes tipos de comunicación. Y podremos de la misma forma encontrar mucha bibliografía relacionada con tipos de comunicación. Si yo me enmarco en la teoría de una organización, pues existen diferentes tipos de comunicación: formal, informal. Comunicación, pues existen procedimientos instructivos de trabajo, paths de escalación que de repente llamamos, y se crean diferentes formas para que se comuniquen los indicadores y todas las áreas de oportunidad que tiene una empresa. Existe el correo electrónico y también, ¿por qué no decirlo?, existe el chisme, existe el radio pasillo, por ejemplo. Sin embargo, todo este tipo de comunicación es dependiendo de cada una de las empresas u organizaciones, pues es como crean sus diferentes variedades. Yo quiero traerlos en este momento a toda la base de lo que es la comunicación y voy a comenzarlo con lo que es la comunicación escrita. Hoy en día tenemos diferentes medios y herramientas que nos permiten comunicarnos en cada momento, al instante. Un ejemplo es el WhatsApp. Y me llegué a dar cuenta que el WhatsApp estaba sustituyendo a los medios oficiales de comunicación en una organización. Pero ahora pongámoslo en un contexto cotidiano, coloquial, individual. De repente me encuentro con mensajes con mis hijos, en mis grupos de amigos de WhatsApp sobre todo, que decimos NTP. Y así, ¿qué quiere decir NTP? No te preocupes, va, la compro.
OMG. Oh my God, ok, la compramos, ya ni siquiera en español, también le agregamos el Spanglish. O de repente entre alumnos, cuando tuve la oportunidad precisamente de estar estudiando la maestría, que fue virtual precisamente, era así que ya pasaron las calis y yo así como, pues, ¿qué es eso? Bueno, son las calificaciones. Ah, perfecto. Oye, ¿qué tal te pareció la peli? Ah, caray, la peli, ¿qué es eso? La película. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, se ha desvirtuado esta comunicación escrita que tenemos en los diferentes medios. Es práctica, es para un lenguaje coloquial, cotidiano. Sin embargo, no debemos perder de vista que la comunicación escrita, de su forma profesional, si la plasmamos en un oficio, en un correo importante, en una misiva que enviemos a diferentes organizaciones, pues debemos de ser muy claros y muy precisos con la redacción, con la ortografía, con los signos de puntuación. Y es aquí donde estriba el valor de la comunicación escrita. Por ejemplo, estamos muy dados a que en los correos pues tenemos los correctores de ortografía, incluso en el celular, en el móvil, en los diferentes chats o los medios de mensajes que tenemos, pues tenemos autocorrectores. Y bueno, ya somos muy prácticos en no acentuar, poner punto, no poner signo de interrogación, y eso lo compro, somos prácticos. Sin embargo, en el celular, si el autocorrector entra en acción, puede ser que esta herramienta no perciba cuando una palabra se tenga que acentuar o no. Hay unas palabras que son tritónicas, que se escriben de la misma manera, pero que por el acento tienen diferentes significados. Por ejemplo, yo les voy a decir, ánimo. Hoy me animo a dar esta charla porque un día un maestro me animó. Ánimo, animo, animó. Es la misma palabra, diferente contexto, pero dependiendo de ese contexto es como lo acentuamos. Entonces, el tema aquí es que la comunicación escrita, desde mi perspectiva, tiene que ser una comunicación clara en todos los sentidos cuando hablemos ya de un entorno profesional, de un entorno para publicitar, para escribir en un diario, en una revista, escribir un libro, escribir un correo importante, comunicarnos en la organización. Esto es muy importante. Por otro lado, también tenemos la comunicación verbal. Y aquí, de la misma forma, no tenemos por qué desviarnos mucho de lo que es la comunicación verbal y simple y sencillamente tenemos que trabajar mucho nuestra dicción, nuestra pronunciación y que de repente pues no se nos escapen algunas palabras que por lo coloquial o lo cotidiano pues, se nos puedan escapar. Ejemplos, sí tenemos muchos. Sin embargo, bueno, todos sabemos en este sentido, pues, cómo realmente debemos comunicarnos. Yo se los puedo poner en esta forma. Aquí en nuestra organización, si de repente escuchamos a alguien que dice, en veces me pasa eso, pues bueno, no se dice en veces, se dice a veces. Ojalá que hoy no haya club de liderazgo, pues ok, desde luego haya club de liderazgo. A veces nos dejamos ir ya por la inercia de nuestro lenguaje coloquial y decimos, ¿qué tal? Aquí estoy en este momento, aquí estoy. Pues, ok, aquí estoy, ya abreviamos algunos fonemas, sonidos o algunas palabras de tal forma que nos vamos a lo práctico. Aquí estoy. Y si lo decimos de una forma rápida, tiene que ser aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Esto en un discurso, en un comunicado, en público, debemos cuidarlo. Y esto simplemente lo vamos a lograr con la práctica, con la práctica, con la práctica. No perdamos de vista que estamos en el marco de un gran empresario, de un gran líder, de una persona exitosa que está comunicando a un grupo de personas y que se basa o se apoya en la comunicación como el arte, tal cual el lenguaje del liderazgo. Por último, tenemos la comunicación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las gesticulaciones que tenemos, todo lo que decimos con nuestros movimientos corporales, con nuestras manos,
Si me vieran en este momento completamente, bueno, también hay que trabajar un poco el escenario, moviéndonos un poco de un lado a otro, y sin embargo tenemos que estar también repartiendo la mirada a todo el público. El hecho de que hoy en día estemos a través de esta plataforma de conferencia virtual y que pareciera que yo nada más le estoy hablando aquí a una computadora, pues bueno, yo sé de que detrás de esta computadora hay muchas personas que están escuchando el mensaje. Pudiera, de alguna forma, practicar algunas de estas gesticulaciones o, de alguna forma, estos movimientos que estoy haciendo con mis brazos para acompañar a mi mensaje oral de esta tarde. Si combinamos de la misma manera como lo hicimos con el liderazgo, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser el mejor tipo de comunicación que podamos emplear para realmente transmitir mensajes? Si alguien quiere opinar, adelante. Tomas control, Mar, para hacer esta pequeña interacción. Si alguien quiere opinar, adelante. Nos mencionan verbal, asertiva, efectiva. Una combinación de las tres. Dice, ¿dónde se clasifica la atención mental del oyente? Esa es pregunta de Claudia Verdín. Todos, ya que son necesarios para una buena comunicación. Las tres nos mencionan. Un poco de las tres. Orlando, verbal. Bien. Gracias, Mar. Creo que tenemos suficientes comentarios. Vamos a compartir de alguna manera lo que comparten nuestro auditorio. Efectivamente, hay una combinación en estos tipos de comunicación y todo dependerá de nueva cuenta del contexto en el cual tengamos que comunicarnos. Pareciera que la comunicación verbal se nos va a facilitar más. Pareciera que queremos evitar una comunicación escrita por lo que les he platicado hace un momento. Pero algo muy importante que a veces dice más que 1000 palabras es un gesto, es una reacción, es un movimiento, o a veces incluso quedarnos callados, vamos a comunicar mucho. Entonces también la comunicación corporal cobra mucha fuerza en este sentido. ¿Y cómo vamos realmente a explotar esta comunicación verbal que les comento? Comunicación corporal principalmente. Pues bueno, podemos hacer una combinación de la verbal y la corporal. Y el mejor escenario para explotar estos dos tipos de comunicación, pues viene siendo nada más y nada menos que el arte de hablar en público. Pero bueno, he leído que así como hay mucha gente, así como habemos, me incluyo, así como habemos muchas personas que le tememos a la muerte, también habemos muchas personas que le tenemos miedo a hablar en público. Y también por ahí, compartiendo un poco de lo que he leído, es solamente vamos a dominar este miedo si lo enfrentamos. Pero también no vamos a ir a la guerra sin fusil, tenemos que prepararnos. Y para poder dominar el arte de hablar en público y expresar un mensaje a un grupo de personas, aparte de abastecernos fusiles para ir a la guerra, hay 3 pasos muy importantes y clave que igual y si tienen a la mano para tomar nota, pueden tomar nota, pero estoy seguro que se los van a aprender. Si confían ustedes en su memoria y se los van a aprender, se los voy a decir en este momento. El primer paso es practicar. El segundo paso es practicar. El tercer paso es practicar. Solamente así podemos enfrentar el miedo a hablar en público. Si tú te quieres convertir en un gran líder que quiera comunicar y motivar a grandes equipos de trabajo. Miedo, si lo enfrentamos, es doloroso. Sin embargo, así como una mujer, una dama,
pudiera compartirnos el dolor que experimenta en un parto, pudiéramos decir que así duele el miedo. Y de la misma manera, en esa analogía, pues también estamos creando o dando vida a un nuevo ser en nosotros mismos. Y por el título en inglés que de Spanglish, perdón por mi expresión, Spanglish, español-inglés que puse en mi título, de la misma forma comparto el siguiente acróstico de lo que es miedo. Miedo en inglés es fear, F-E-A-R. Pero, ¿cómo queremos tomarlo? Depende de nosotros el concepto que queramos tomar de lo que es fear, que es miedo en español. Número 1, olvida todo y sal corriendo. Olvida todo y corre. O punto número 2, face everything. Ok, enfrenta todo y crece. Levántate. Crece erguido. ¿Qué decisión es la que ustedes toman hoy en día? Así, mis amigos, con esta pequeña charla, mi intención es de nueva cuenta repasar y no perder de vista la base de un liderazgo y la base de una comunicación. Recordemos que la innovación nos permitirá abrir nuevas fronteras, crear cosas distintas, y creo que todos hemos sido puestos a prueba hoy en día precisamente por el tema de la contingencia. Y a mí me da mucho gusto ver que nos estamos moviendo con la tecnología, acercándonos a todos con estos medios que tenemos, y sigamos capacitándonos, sigamos creciendo. Para ello, quiero hacer en este momento una invitación a nuestra organización de liderazgo internacional AC, donde precisamente practicamos por un lado la comunicación efectiva y por otro lado el liderazgo. Así como se los platiqué al final de mi charla, buscamos que los socios que se integran con nosotros desarrollen esta habilidad de la comunicación practicando el liderazgo. La mecánica que hacemos en nuestra organización, puedo platicarlas rápidamente, pero bueno, son clubes de liderazgo que sesionamos una vez a la semana y practicamos estos conceptos. Y hoy en día estamos creando también precisamente un nuevo modelo que es la sesión virtual, que llegó para quedarse, así como nos venden muchas cosas con este tema de la contingencia. Entonces estamos preparando también un nuevo modelo de sesión virtual para acercarnos a todas las personas y quieran practicar junto con nosotros el liderazgo y la comunicación efectiva. Pueden ver en pantalla, entonces, mis queridos escuchas, esta frase que quiero cerrar y compartirles. Las personas podrán olvidar lo que hiciste, lo que dijiste, pero jamás olvidarán lo que les hiciste sentir. Dejo mis datos en pantalla. Tenemos nuestra página web www.liderazgointernacionalac.org, nuestras redes sociales Facebook y YouTube. Un placer estar con ustedes esta tarde. Dejo abierto el foro para los minutos que nos quedan para preguntas y respuestas si las tengo. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la lectura de las preguntas que han estado colocando en el chat. Voy a iniciar con las que hablaban sobre la parte de liderazgo, ya después me sigo a la parte de comunicación. La primera de parte de Milton Rodríguez. ¿Qué opina del liderazgo de nuestro presidente que toma? De nuestro presidente, que toma en cuenta a todos. Y hablamos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Exacto. No escuché bien, perdón. Sí, okay. Sí. Debo decirles lo siguiente, y si me lo permiten, una de las cosas, y lo voy a decir así tal cual, uno de los temas que no abordamos en liderazgo internacional es religión, política y fútbol. Me gustaría no hablar en ese sentido sobre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que habemos de todos
habríamos de todas las opiniones y no quiero entrar en ese detalle. Líder democrático participativo pudiera ser, le da por consensar, quiere cambios, no puedo opinar más. Gracias. La siguiente con otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Anaris Carrillo. Dice, ¿cuál es la línea entre el liderazgo y la necedad? Perdón, entre liderazgo y, perdón. Necedad. Necedad. Creo que si un líder sabe exactamente lo que quiere hacer, confía plenamente en lo que está haciendo y en su equipo de trabajo, lo va a lograr. Yo lo pongo en este contexto, los sueños de los grandes soñadores nunca se cumplen, siempre son superados. Pero también, como lo dije hace un momento, es de sabios cambiar de opinión. Y para todo hay límites. Y un gran líder debe ser capaz de cambiar en un momento dado el rumbo y no encapricharse con algo que ya no podrá hacer. Y se los digo por experiencia en el tiempo que tengo en esta organización. Hicimos una planeación estratégica a finales del año pasado y debo decirlo, no estaba en nuestros planes el que de forma virtual estaríamos con ustedes a finales del primer semestre. Sin embargo, llegó este tema de la contingencia y tuvimos que reaccionar, tuvimos que replantear objetivos, estrategias. Entonces yo creo que la línea es, cuando algo ya no está bien, el líder debe ser consciente de que tiene que cambiar el rumbo y lo tiene que hacer de una forma rápida y efectiva. Es mi comentario, no sé si respondo a su pregunta. Gracias. Gabriela Hernández pregunta, ¿cómo recuperar el liderazgo cuando se ha perdido por otras causas? Yo creo que tiene que ver mucho la motivación que el líder imprime en su equipo de trabajo. Sin embargo, no debemos dejar todo al líder para que motive al equipo de trabajo. Y así como lo comenté, así como lo dije, tenemos que comenzar por ser líderes de nosotros mismos. También tenemos que automotivarnos y no dejar todo ese trabajo al líder. En este sentido de la motivación, debemos estar siempre conscientes cuál es ese motor que está deteniendo nuestro motivo, nuestra acción. Motivarnos es movernos hacia la acción. Y si somos capaces de identificar la barrera, el obstáculo que está deteniendo esta motivación, pues debemos de ser muy conscientes de ello y de reaccionar. La motivación no debemos perderla nunca, aunque nos desmotivemos por un tema, por un objetivo, pues eso dará pauta a que nos motivemos en otra forma, en otro sentido. Si sientes que lo estás perdiendo todo, no pierdas la lección. Es mi mensaje. Gracias. Félix pregunta, ¿cómo puede ser la comunicación efectiva en medio del distanciamiento social? Como comentaba hace un momento, tuvimos que incursionar en redes sociales y estamos evaluando el método de sesión virtual porque no es lo mismo evaluar una presentación o un discurso de forma presencial en este foro que tengo aquí a mis espaldas de liderazgo internacional. No es lo mismo que demos un mensaje en redes sociales, pero creo que mucha gente lo está haciendo hoy en día. Hay mucha gente que está compartiendo excelentes mensajes que por experiencia propia los comparte, por el don que se le da de compartir, también por experiencia, y lo estoy viviendo incluso en casa, muy famosas las recetas de cocina y cosas por el estilo. Y hay gente que lo está compartiendo en redes sociales muy bien, y si se trata de cocina, si se trata de compartir alguna otra experiencia, pues es como podemos aprovechar para que estos lazos de comunicación no se pierdan en estos tiempos a través de nuestras redes sociales. Desde luego,
que las redes sociales, como nos dicen, cómo estamos educando a nuestros hijos. No es mala la tecnología, no es malo que nuestros hijos tengan una tablet o un celular a la mano. Lo que sí debemos cuidar es cómo estamos usando esta tecnología y que le saquemos el máximo provecho. Lo mismo va para chicos y grandes. Es mi mensaje. Gracias. La siguiente pregunta es de Francisco Aguirre. ¿Cómo puedo ayudar a mi jefe a ser líder? Yo creo que si tu jefe se ha acercado a ti y tú ves esa apertura que tiene y tú tratas de ser asertivo positivo, desde luego, y transmitir una emoción que también tú tienes, creo que puedes comenzar con un diálogo y llegar con propuestas para que mejore esa relación que tú estás observando en tu equipo de trabajo. Es muy diferente un jefe a un líder. Entonces busca esa apertura con tu jefe, pero llega con propuestas para que de alguna manera puedas levantar esa motivación y comunicación con tus colegas en el equipo de trabajo que comparten. Es lo que puedo comentar. Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Verdín. ¿Cuáles son los principales cambios que debe aplicar el líder para adaptar al equipo a la nueva normalidad? Efectivamente, hay una cualidad o virtud muy importante de un líder que es la adaptabilidad. Y el líder debe de poner el ejemplo. Y recordemos esta frase de Charles Darwin que dice, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la especie que mejor se adapta al cambio. La adaptabilidad entonces es una virtud del líder y tenemos que reaccionar. Punto número 1, no temer al cambio. Primeramente nosotros como líderes no debemos mostrar resistencia al cambio. También tenemos que ser prudentes y tenemos que anteponer la razón a nuestras emociones. Entonces, entran en juego una serie de factores o virtudes que un líder debe poner en práctica y como se los comenté en un principio, un líder no se va a quedar postrado a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver si pasa esta contingencia y entonces vamos a seguir trabajando como antes. No, tenemos que reaccionar y buscar estos nuevos caminos que nos permitan seguir creciendo. Esto es lo que puedo comentarles al respecto. Gracias. No indica su nombre, es una matrícula, debe ser de algún alumno. Su pregunta es, ¿un líder debe ser un microgestor? Depende, yo creo que ese concepto lo podemos encajar muy bien en el liderazgo situacional, porque sí se da mucho en las organizaciones microgestión o micromanagement, que así también se le dice. Un micromanagement, es decir, que todo líder, directivo, gerente, tenga que estar en la operación, en la ejecución del día a día. Si está todos los días, desde mi punto de vista, es malo, puesto entonces que los liderados no están haciendo la parte que les corresponde o puede ser que las estrategias no hayan llegado efectivamente hasta los niveles operativos. Entonces, de vez en cuando yo sí considero sano que recorramos la operación y veamos toda esa microgestión que debemos imprimir para corregir en el camino y no esperar a un reporte de cierre de fin de mes o semestre o bimestre y después estar sacando autopsias. Gracias. Jacqueline Guerrero pregunta, ¿cuál es la mejor técnica de retroalimentación con nuestros colaboradores cuando no se está obteniendo la productividad esperada? Si lo pongo en el marco de liderazgo internacional, como todos nosotros, como humanos, como todo sistema, siempre es digno de mejorarse. Nosotros como seres humanos, como colaboradores, como líderes, pues siempre somos dignos de estar mejorando. Lo mismo las organizaciones y lo mismo los sistemas. Entonces,
dada la importancia de que tenemos que estar en el camino, de estar mejorándonos continuamente, eso de alguna forma es ponerlo en el contexto y en el momento que se necesite hacerlo. Y tenemos que retroalimentar de una forma asertiva, como ya lo dije, de una forma positiva y objetiva. Muchas de las ocasiones quizá nos gana el sentimiento, quizá nos gana como ha sido anteriormente alguna persona, algún colaborador, algún liderado. Entonces, mucho tiene que ver una comunicación asertiva, positiva, una escucha activa y que la organización soporte o apoye precisamente un proceso de retroalimentación formal u oficial. Sin embargo, una persona, un líder que está cerca de su equipo de trabajo, no debe esperar a este proceso formal de retroalimentación para acercarse a su gente y evaluar en todo momento cómo está haciendo su trabajo. Si no nos dicen cómo estamos haciendo nuestro trabajo, vamos a creer que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, es muy importante que, dadas las políticas de la organización y la interacción del líder con su gente, esta retroalimentación tiene que ser efectiva y constante. Gracias. También hay un comentario, nos dice de parte de quien, si el líder no retroalimenta a su equipo porque solamente quiere llevar el control, ¿cómo podemos tener comunicación con nuestro líder si él pone barrera? Yo creo que todo líder va a reportar a otro líder, si hablamos en un esquema de organización. Y es muy importante, y también, como lo comentamos en un principio en mi charla, en mi presentación, por los años de experiencia también en la industria automotriz, con las organizaciones que trabajé hace un buen tiempo, existen objetivos, metas, indicadores que debemos cumplir. Yo creo que esa comunicación debe fluir en todos los sentidos, desde dirección o el primer líder en la organización hasta la parte operativa. Estos indicadores, estos resultados tienen que llegar a todos en la organización. Y yo no esperaría entonces que un líder o un responsable de un equipo se cierre a comunicarle a su gente cómo van estos indicadores. Muchas de las veces, incluso los mismos mandos intermedios, jefes, gerentes, entienden muchos de estos indicadores. Quizá es donde haya una barrera en esta comunicación y entonces estos resultados no lleguen hasta los niveles que queremos que lleguen. Pero lo importante de todo proceso de comunicación en este sentido es que primeramente vamos a generar datos. Estos datos que de todos lados recolectamos los podemos transformar en gráficos, comparaciones con metas, las variaciones que estamos teniendo entre el real y la meta. Entonces es información que se tiene que convertir en un mensaje. Datos, información y mensaje. Yo creo que ahí no se debe de romper esta cadena y va con base a la pregunta que me hacen, tiene que haber este mensaje y concluimos con una retroalimentación o con un comportamiento, llevando estos mensajes a todos los niveles de cómo estamos parados en este momento. Tiene que haber reacciones, tiene que haber planes de acción, tiene que haber un comportamiento que regule y vuelva a meter en control estos indicadores. Entonces es muy importante que fluya la comunicación en todos estos sentidos. No sé si responda a su pregunta. Gracias. Voy a leer una pregunta más y le cedo la palabra a la persona que tiene la mano levantada. De parte de Alejandra Sandoval Navarro. Como líder debes de hablar directo a tu equipo, pero ¿qué pasa cuando a tu equipo le molesta la forma y no el fondo de lo que hablas? ¿Cómo puedes manejar esa situación? Efectivamente, creo que están tocando un punto muy importante porque en cualquier mensaje, ahorita en este momento hablando en una organización, de un líder con su interacción, con su equipo de trabajo, e incluso en un discurso, e incluso en la oratoria,
tenemos dos aspectos muy importantes que debemos considerar. Por un lado está la forma del mensaje y por otro lado está el fondo del mensaje. En la forma, pues todos tenemos que trabajar, porque a final de cuentas el líder debe ser capaz de encontrar o moldear cuál es la forma como un común denominador que todo ese equipo adoptaría o compraría para que esté abierto a escuchar el mensaje de su superior. Y por otro lado está el fondo. Tenemos que llevar datos fidedignos, información confiable, que luego los jefes, los directivos, no nos regresen con la información porque tenemos que retrabajarla porque no entendimos o no acatamos las indicaciones. Entonces, creo que eso va en los dos sentidos, desde los directivos o responsables o líderes en cuanto a forma y fondo, pero a la vez también de todos los colaboradores para que lleven realmente información fidedigna a una revisión. Entonces, creo que en los dos sentidos es muy importante cuidar la forma y el fondo. Gracias. ¿Alguien tenía la mano levantada si gusta hacer su pregunta por micrófono? Si no, continuamos con las preguntas en el chat. La siguiente es de parte de Reyes. ¿Cómo identificas a cada oyente para saber qué comunicación usar? Yo creo que depende mucho depende del contexto en el que nos encontremos. Tengo mi experiencia como docente universitario y en ese sentido, pues estoy hablando de un grupo más pequeño de alumnos con el cual yo estoy interactuando y estoy pasando mi mensaje en la clase. Entonces yo lo pongo en el contexto de un grupo en un aula de trabajo, en una escuela, en una universidad, como es mi experiencia, puedo verles directamente a los rostros de cada una de estas personas. Yo estoy compartiendo un mensaje. Muchas de las veces, en este caso, como con la experiencia que tengo en un diplomado en una universidad, pues tuve la fortuna de trabajar con un equipo de diferentes edades, recién egresados o ya gente directivos experimentados, y ya nada más con ver la expresión de cada uno de ellos. Cuando yo daba el mensaje, yo ya esperaba de alguna forma la pregunta que me iban a hacer. Algunos hacían el gesto así como de, ¿qué me está diciendo esta persona? Como que se la compro o no se la compro. Otras personas así un poquito impresionados, como diciendo, wow, qué maravilla, tiene toda la razón. Otros indiferentes, pero con base en esos gestos que estamos viendo en las personas, es como nosotros podemos ir trabajando ya un mensaje para dar pauta a que haya una pregunta y una respuesta inmediatamente de nosotros. Pero esto no es muy sencillo cuando hablamos ya de dar una conferencia, hablar en público con un grupo más numeroso, donde no podemos percibir los gestos o las caras de todas las personas, pues entonces pues ahí sí se complica un poco más. Pero todo lo que tengamos a nuestro alcance, que podamos percibir, pues creo que nos da pauta a ir pensando por si esta persona se dirige con nosotros. Ahora bien, si en una plática o en un grupo vemos que una persona se está durmiendo y es muy evidente, pues llegar y hacerle un ruido o aplaudirle para que esta persona despierte. Y si lo ponemos en evidencia, tengan por seguro que esta persona ya no se va a dormir jamás. No sé si respondo a la pregunta de Reyes. Gracias. Otra persona pregunta, ¿cómo se debe evolucionar y o adaptar los tipos de liderazgo y comunicación con las nuevas generaciones que se están teniendo? Es una pregunta importante y lo comentamos hace rato. Tenemos de alguna manera generaciones y como nos las han vendido diferentes generaciones, yo creo que me considero a lo mejor como en la generación X, luego tenemos por ahí la generación millennial y hoy en día incluso con mis hijos en casa la generación centennials. Y desde luego que estamos dando pauta a que haya una comunicación práctica, coloquial, a través de todos los dispositivos electrónicos y la tecnología. Pero creo que mi respuesta iría enfocada a que sea como sea, la generación que sea y el dispositivo que estemos usando, debemos de recordar siempre estas bases de lo que es una comunicación.
Si estamos nada más interactuando con una comunicación escrita a través de un dispositivo electrónico, pues también debemos de poner todo nuestro empeño para que sea una comunicación clara y entendible. No sé si en este sentido respondo la pregunta, pero sí, el enfoque con la generación millennial y ahora centennials, creo que tenemos un gran trabajo por hacer, los de generaciones más atrás, como generación X o hasta los baby boomers. Entonces, bueno, pues en este sentido sí tenemos que llegar a acuerdos que sean un estándar, independientemente de la generación de que estemos hablando. Gracias. Cedo la palabra a la persona que levantó la mano. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Ok, a mí me gustaría saber si usted piensa que un líder se hace o se nace. Es una buena pregunta. Dije, ojalá no me la hagan, siendo honesto, asertivo. No obstante, yo lo pongo de esta forma. Bueno, mi carrera de profesión es ingeniería industrial. Soy ingeniero, independientemente de toda la oportunidad que tuve en la empresa donde trabajé por mucho tiempo y toda esta capacitación que se me ha facilitado. Pero bueno, yo no nací con una I de ingeniero en la frente, en toda esta frente que me caracteriza. Sin embargo, decidí ser ingeniero y me hice. Después decidí ser maestro en administración y me hice. Decidí ser orador, conferencista, llevar mensajes de liderazgo y comunicación y estoy en el camino para hacerlo. Pero no nací con una I en la frente, me he desarrollado. Entonces, yo considero que sí traemos ciertos aspectos ya de genética, de nuestro árbol genealógico, ya de nacimiento, ciertos dones que ya traemos, pero también está la preparación, también está el empeño. Y una de las cosas que hemos compartido en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, de liderazgo internacional AC, es la historia de Demóstenes, uno de los grandes oradores griegos, un gran orador que tiene una historia, que venció una adversidad aún siendo tartamudo y siendo discriminado y de alguna manera reprobado en sus primeros intentos de oratoria, él se lo propuso y lo consiguió. Entonces, ya traía cierto don, limitaciones físicas también las traía, sin embargo, el empeño lo hizo el gran orador que fue. Entonces, ya traemos algunos aspectos de nacimiento y otros los tenemos que desarrollar. Y siempre, y les dejo este mensaje, siempre el carácter se va a imponer al intelecto. Es mi respuesta, no sé si la respondí. Gracias. Natalia Balaguer pregunta, ¿cómo se puede lograr encender a todo un equipo de trabajo que están cómodos con lo que hacen y están renuentes a un cambio para crecer? Son, de alguna manera yo lo puedo poner en este contexto, creo que todos en un momento llegamos a cierto límite, llegamos a cubrir ciertos objetivos y también levantamos la mano y también vemos nuestros límites y buscamos nuevos límites. Cuando ya nos encontramos, yo lo pongo de esta forma, cuando ya nos encontramos viciados en una situación de este tipo, es porque todos ya de alguna manera pudiéramos estar en nuestra zona de confort. Y si ya nuestra zona de confort no da abasto a seguir creciendo, pues tenemos que salir de esa zona y entrar a la zona del miedo. Entonces, yo considero que todos debemos ser conscientes de que cuando ya estamos en esa zona, no queremos crecer, quizá ya no vayamos a comulgar con los intereses u objetivos de una organización. En ese sentido, yo creo que pueden venir cambios de una índole mayor o acciones ya de índole mayor que deberán tomar los directivos para satisfacer o cubrir o resolver ese problema. Es como yo lo pongo, todos debemos de crecer,
salir de una zona de confort, entrar en una zona de miedo, dominarla de nuevo y posteriormente pasar a una zona de crecimiento de nuevo hasta que cubramos de nuevo el ciclo y esta nueva zona de crecimiento se convierta en nuestra nueva zona de confort con el paso del tiempo. Muchas gracias. Por respeto al tiempo del ponente y de los asistentes, vamos a leer una pregunta más y las que falten por responder se las haremos llegar, al ponente. La última pregunta sería de José Luis Santos Mateos. ¿El mexicano se caracteriza por ser líder o seguidor? Quiero decirlo de esta manera, habemos de todo. Sinceramente, somos líderes, pero también en un momento dado somos seguidores. Y a veces lo decimos en un lenguaje coloquial. Somos borregos y en ocasiones pues también nos atrevemos a hacer cosas diferentes. No me gustaría sesgar o polarizar mi opinión hacia un extremo. Yo considero que todos nosotros como mexicanos tenemos esa capacidad de ser líderes, pero también reconocer cuando tenemos que seguir a otro líder y entonces vayamos por ese camino. Considero que ambas habilidades las tenemos. Es mi humilde y muy particular punto de vista. Muchas gracias, maestro Joel Hernández. Le cedo la palabra a la maestra Mar Jaimes para que haga el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta sesión. Nuevamente los invitamos a que se unan a nuestros siguientes webinars que se darán durante toda esta semana y pues en fechas posteriores. Le agradezco muchísimo al maestro Joel Hernández por coincidir, por dedicar el tiempo de esta charla, muy interesante y muy agradecidos todos por la información y el expertise que tiene en el tema. Agradeciéndoles a todos, despedimos esta sesión sin antes mencionar nuestro lema como universidad, Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Les agradecemos muchísimo, les recordamos se registren por medio de la liga en pantalla o por medio del chat y bueno, pues deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Felicidades. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Ya me despedí.